hoy, bueno, vamos a ver si puedo leer bien aquí, si no voy a tener que poner mis lentes. Bien. En Yom Arbi pasado, o sea, el día martes pasado, nosotros estábamos estudiando lo que es el libro de Matatiahu, lo que es Leví ben Alfeo, en el capítulo 8, verso 5 al verso 13. Y leíamos, y decimos, entrando Yahshua a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Adón, Señor, mi criado está postrado en casa. En otras versiones dice, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Aquí cuando hablamos gravemente atormentado hay que buscar qué significa atormentado. Por ejemplo, sabemos todos que infierno es cabalmente sufrimiento. Entonces, cuando una persona está atormentada, prácticamente está en un infierno, o sea, en un sufrimiento. Y Yahshua le dijo, yo iré y le voy a sanar. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre con autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va. Le digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto. Y lo hace. Al oírlo, Yahshua se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Y yo les digo, dice, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, dice, serán echados a las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Yahshua dijo al centurión, ve, y como creíste que se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Baruch Hashem. Aquí haciendo un paréntesis, algunos dicen, es que Yahshua hablaba con gentiles. Mira, ahí está el centurión romano. No, ahorita vamos a ver quién era él. Baruch Hashem. Bien. Capernaum fue un centro pesquero que estaba situado en el mar de Galilea. En la Galilea, recuerde usted que ahí andaba Yahshua caminando en la Galilea. Y Capernaum era un centro pesquero que también era de mucho comercio. Seguramente los lugares donde hay playa, donde hay puertos, siempre son de mucho comercio. Era un lugar muy próspero, muy próspero. Capernaum quiere decir Valle de Nahum. Por eso es Capernaum, Valle de Nahum. O también se puede transliterar, dice, como vía de consuelo. ¿Sí? Entonces, aquí vivían, ahí en Capernaum, en ese lugar vivían varios judíos. Lógicamente, también los gentiles, ¿va? Pero había varios judíos viviendo ahí. Y vino un centurión, dice, que era un oficial en las filas del ejército romano, que vino a Yahshua a rogarle que sanara a su siervo, quien este siervo estaba paralítico y estaba enfermo. Ahora, entonces vamos a empezar aquí a ver por qué el centurión se acercó a Yahshua. ¿Por qué se acercó a él si era un soldado romano? ¿Y por qué Yahshua lo recibió? Porque se acuerdan ustedes que hay otro texto donde dice una mujer sirofenicia, Yahshua, misericordia, entonces no es bueno si a él que el pan de los hijos se le da a los perrillos. O sea, Yahshua sabía que venía por el pueblo de Israel, venía por las ovejas perdidas, venían por las 10 tribus. Pero aquí estamos viendo que está hablando con un centurión. Entonces eso sonaría así en una interpretación equivocada
Sonaría como que Yahshua tenía preferencias, como aquel era centurión y la mujer sirofenicia, centurión, había que darle su pleitesía. No, 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 para nada. Y digo esto por si alguno piensa en eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué el centurión se le acercó a Yahshua? Bien, buscando la lógica, fue porque vio indudablemente o había oído de Yahshua, había escuchado de Yahshua, y él también había oído el poder que Yahshua manifestaba para sanar a los enfermos. Él había visto, recordémonos que he enseñado en varias oportunidades que Yahshua, como un verdadero rabino, conocía todos los conceptos místicos de sanidad, como estamos aprendiendo ahorita lo que es el poder que hay en las manos, en Cábala. Yahshua conocía todo eso. Pero el centurión sabía que Yahshua tenía esa habilidad, tenía ese poder, ese conocimiento para poder llevar esa energía positiva, esa energía de sanidad a las personas. Y por eso el centurión se le acercó. Ahora bien, el centurión era un hombre de emuná, o sea, un hombre de fe, que creyendo había actuado, buscando a Yahshua. Porque esto es la fe. Aquí debe de manifestarse, Jabrín Yecari, que en los hijos de Israel, Yahshua no habló con un hijo de Israel como es el centurión, sino que era un soldado romano. Ahora bien, pero este soldado romano tenía fe. Fe que es creer y hacer lo que Hashem dice. Y es la fe que debemos de tener los hijos de Israel. Por eso cuando el centurión le dijo que solo dijera la palabra y que el siervo sanaría, Yahshua se maravilló, expresando que ni aún en Israel, ni aún en el pueblo judío, había visto tanta fe, había visto tanta fe, alguien que creyera e hiciera como lo hacía el centurión. Ah, muy bien, alguien puede decir, pero fe, él, no, Yahshua tiene fe, ya vio que fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ah, sí, y como yo he enseñado varias veces, solo se quedan con ese texto. Pero fe es creer y hacer. Ahí cuando dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, está hablando de la fe, dice, porque por fe Josué entró a conquistar la tierra prometida, porque por fe Abraham dejó la tierra de Ur de los caldeos. Entonces la fe es creer en Hashem y actuar. Entonces el centurión, ¿cómo podemos decir que tenía fe si quizás no conocía la Torá? Veamos, acá. Yahshua se maravilló expresando que aún dentro de los judíos, o sea, dentro del pueblo judío, había visto tanta fe. Es decir, que creyeran e hicieran la voluntad de Hashem, del Eterno, como lo hacía el centurión. Ah, pero Hashem, aquí podemos decir que el centurión, para que él fuera un hombre de fe, estudiaba Torah. Él estudiaba Torah. Alguien me puede decir, pero ¿y dónde dice que estudiaba Torah? No, según la historia en el pueblo judío, en aquel tiempo habían los que se le llamaban los temerosos de Hashem. Estaban los temerosos de Hashem. Porque en aquel tiempo se familiarizaban con la fe judía, o sea, sí tenían atracción a la fe judía. Entonces las personas empezaban a estudiar Torah porque querían su conversión al judaísmo. Entonces el centurión sabía esto y por eso era un temeroso de Hashem. ¿Por qué era temeroso de Hashem? Porque estudiaba Torah. Se acercó a Yahshua como un judío que era Yahshua. Ah, alguien me puede decir lo que usted está diciendo no es tan real. Ah, veamos un ejemplo entonces. Cornelio, que era un centurión también del ejército de romano, que dice que era de la guardia de la italiana, llamada la italiana.
Eso está en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 2. Ahí dice, o está escrito, o ahí leemos. Había en Cesarea, dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Piadoso, dice, ¿y qué? Y temeroso de Hashem. Ahí está entonces la clave de los temerosos. Y era temeroso, dice, con toda su casa. Y hacía sedacá, daba mucha sedacá, hacía limosna. Nosotros sabemos que la sedacá está, por ejemplo, la sedacá, la terumá y el macer, y sabemos que el dar sedacá tiene mayor bendición porque es algo que se da voluntariamente. Aún el macer y la terumá, aún dice Hashem que hay que dar. Pero la sedacá es algo que sale del corazón. Y Cornelio eran tan temerosos, Hashem dice que hacía mucha sedacá al pueblo. Y oraba siempre, hacía sus tefilot siempre. En otras palabras, daba sedacá y hacía sus tefilot. Ahora bien, ¿cómo hacía sus tefilot? Como lo hace un yahudí, como lo hace un judío. ¿Cómo hacemos nosotros las oraciones? Como lo hace un judío. ¿Por qué? Porque de ellos aprendemos. Y si él era temeroso de Hashem y estaba aprendiendo Torah, lógicamente él conocía los principios fundamentales del temor a Hashem, como el centurión. Yo podría decir acá en una pequeña jaladita que este centurión que se acercó a Yahshua era Cornelio, en una pequeña jaladita, pero eso no está cabalmente comprobado que sea así. Sin embargo, este centurión que se acerca a Yahshua era un temeroso de Hashem, porque conocía, estudiaba Torah. Por eso es que Yahshua dijo que él era un hombre de fe, o sea que creía y hacía. Por eso él creyó en Yahshua como un buen rabino. ¿Y qué era lo que enseñaba Yahshua? Porque creer en Yahshua no es solamente creer que existió. No, ahí eso nos equivocan muchos. Ay, recibe a Yahshua en tu corazón y serás salvo. Ay, yo ya lo recibí, soy salvo. No, no es así. Recibir a Yahshua en el corazón significa aceptar sus enseñanzas y vivir de acuerdo a lo que él enseñó. ¿Y qué fue lo que enseñó él? Enseñó mandamientos, enseñó Torah, para que nosotros viviéramos en Torah. Imagínese usted, no es como lo dice afuera la cristiana, hablando así que Yahshua vino a quitar la Torah, vino a quitar la ley de Moshe. Eso es una locura pensarlo. Entonces, Baruch Hashem, entonces vemos nosotros que Yahshua dice que este centurión tenía mucha fe. Él era temeroso, conocía el poder de Hashem que se manifestaba en sus siervos, tanto en los profetas como en Mashiach, en el ungido que venía por la casa de Israel. Baruch Hashem. Por eso Yahshua decía, vendrán del oriente, vendrán del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿A quiénes se está refiriendo? A aquellos hijos de Israel que estamos regresando. Aquellos que somos considerados los hijos pródigos, que estamos regresando. Por eso hay fiesta en los cielos cuando un hijo de Israel se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, cuando un hijo de Israel regresa una vez más a tomar su identidad y a vivir en fidelidad con Hashem. Hemos entonces comprendido que se refiere también los que están regresando de oriente y hacia occidente, dice, se sentarán en el reino de los cielos junto con Abraham, Isaac y Jacob. Hemos enseñado y hemos comprendido que el reino se refiere al gobierno del Mesías. Por lo tanto, habrá muchos que vendrán como hijos de Israel a sentarse con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, para gobernar, lógicamente con Mashiach, con el Mashiach rey. Por esto cuando leemos, huimos el reino de los cielos, se refiere a la autoridad manifestada de Hashem en el mundo por medio de Mashiach rey. Baruch Hashem está fácil. Pero dice también, mas los hijos del reino, es decir, los elegidos para gobernar, que por su desobediencia, por su infidelidad, serán echados a las tinieblas de afuera.
A los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Todo el pueblo de Israel. Pero en este caso está hablando también de los Yahudí, los hijos del reino que no perdieron su identidad. Los hijos del reino que estaban en ese momento manifestándose en otras palabras, era el estandarte del pueblo de Israel, porque solo ellos quedaron. Ahora estamos regresando a las 10 tribus, estamos regresando a los hijos de Israel. Entonces dice aquí, y los hijos del reino serán echados afuera, las tinieblas. Ahora bien, bueno, perdón, estoy emocionado. ¿Cuáles son esas tinieblas? Es la pregunta. ¿Cuáles son esas tinieblas? Y de afuera, lógicamente, tiniebla es sinónimo de oscuridad. Y oscuridad es falta de luz. Por lo tanto, una persona que no estudia Torah, ni guarda Torah, o no guarda los mandamientos, es infiel, es desobediente, está viviendo en tinieblas. Y será echado, dice, a las tinieblas de afuera. ¿Qué significa afuera? Fuera del pueblo de Israel, es decir, se le aplica la pena de caret. ¿Y cuál es la pena de caret? Es ser cortado del pueblo por no creer y no hacer lo que Hashem dice, porque creer y hacer, esto es la verdadera fe. Entonces, cuando vean, dice, lo que han perdido ellos que son lanzados a las tinieblas de afuera, no entre el pueblo de Israel, de afuera, las tinieblas del paganismo, las tinieblas que no quieren creer, las tinieblas que no quieren someterse a recibir los mandamientos, por su desobediencia, van a llorar, se van a lamentar, van a crujir los dientes, comprendiendo que lo que pudieron tener, no lo tienen, porque no se esforzaron. Eso lo he enseñado yo también cuando hablo de lo que es recompensa y castigo. No sé si usted se recordará de ese libro, que usted lo puede encontrar en internet, el libro de recompensa y castigo, cuando dice que muchos van a llorar allá. Por eso cuando hablamos de infierno estamos hablando de sufrimiento. Y muchos que pudiendo haber tenido la oportunidad de tener lo mejor en el Olam Jabá, lo pierden. ¿Por qué? Por darle más placer a este mundo, por seguir más los alineamientos de este mundo. Entonces, cuando partan de este Olam, cuando partan a la otra dimensión, entonces el alma de uno se va a lamentar y va a decir, pudiendo haber hecho bien las cosas, no las hice. Ahora todo lo que me he perdido, y Hashem le muestra las maravillas del Olam Jabá. Ese es el lloro y el crujir de dientes, que es una figura. Pero Hashem, por eso dijo, cuando vean lo que se han perdido por su desobediencia, llorarán, se lamentarán, crujirán los dientes, comprendiendo que pudieron haber tener algo maravilloso, y ya no lo tienen. Shalom Alejem, Javerín y Karim, el próximo Yom Arbi, el próximo martes, voy a seguir ampliando el tema. Shalom Alejem a todos y que la paz de Hashem esté con ustedes y que realmente ustedes hayan comprendido, si no todo parte de lo que hoy he enseñado. Shalom Alejem a todos, Shalom Alejem.